Buen día. Todo sistema democrático implica la existencia de un sistema general de elecciones, pero la existencia de un sistema general de elecciones no garantiza la calidad de un sistema democrático por sí mismo. Es decir, que el sistema democrático requiere al menos dos elementos adicionales más. Aparte de las elecciones, se necesita también el equilibrio y el balance entre los poderes del Estado y la capacidad de rendición de cuentas de todos los funcionarios y las instituciones públicas. Pero las elecciones, vistas de manera aislada, presentan muchas ventajas dentro de un sistema democrático. Aportan principalmente cuatro cosas. La primera de ellas es la competencia y la participación de los líderes políticos que existen. En segundo lugar, la elaboración de plataformas políticas que debieran ser debatidas de manera pública. En tercer lugar, la formación de alianzas y de acuerdos entre grupos que pueden ser en un momento abiertamente opositores y que en determinadas circunstancias, por determinados aspectos políticos, comienzan a establecer ciertos acuerdos o ciertas alianzas. Y finalmente, la gran capacidad para generar una renovación política de los cuadros, de los líderes, de las personas más descollantes de las agrupaciones políticas. Estas son las cuatro virtudes que aporta un sistema general de elecciones a un sistema democrático. Como les dije, la existencia de elecciones no es sinónimo de existencia de un sistema democrático o de un Estado democrático, puesto que en América Latina, para poner algunos ejemplos, el caso venezolano o el reciente caso boliviano, existen elecciones, pero si es que no existe un equilibrio y balance de poder entre el ejecutivo, legislativo y judicial, y adicionalmente no existe una capacidad de rendición de cuentas por parte de las autoridades y las instituciones, por lo tanto las elecciones no bastan para poder definir eso como un régimen democrático. La ausencia de estos dos elementos, el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas, debilitan, y lo más probable es que estaríamos enfrentándonos con gobiernos autoritarios o gobiernos que lindan entre la dictadura, el autoritarismo, o como algunas personas llaman, una democracia delegativa, tal vez. De todos los problemas que se debaten con respecto a los sistemas de elecciones, hay uno que resulta quizá el más importante, al menos desde mi punto de vista es el más importante, que es el de la participación de las élites. Sabemos que en un proceso de elecciones, como por ejemplo para lo que vendría a ser un presidente de un país, participan líderes políticos. Pero ¿quién elige a los candidatos que presentan los partidos o las agrupaciones políticas? Uno diría las elecciones internas. Pero muchas veces esas elecciones internas o no son transparentes, tienen líderes llamados naturales, o tienen la interferencia de miembros de los grupos de poder fáctico, que se podría llamar así como independientes, invitados. Se le abre la puerta a los invitados. Y digo interrupción porque esto interfiere en la rendición de cuentas que debiera existir en una agrupación política a una escala micro, a una escala muy pequeña. En una agrupación política también deberían darse los criterios generales que existen a nivel nacional para una democracia. Equilibrio de poderes entre las diferentes secretarías, por ejemplo, una capacidad de rendición de cuentas y elecciones transparentes también, con normas o en este caso con supervisión externa tal vez. Este problema de la participación de las élites no es nada sencillo de abordar, puesto que quien define a los candidatos nos dice mucho de la naturaleza política del futuro régimen si es que llegase al poder. Por lo tanto, ¿cómo se eligen a los candidatos que van a postular y van a competir entre ellos en un proceso de elecciones? Resulta importantísimo porque se atraviesa financiamientos, se atraviesa intereses de ciertos grupos que
abiertamente no se expresan como grupos sectarios, pero sobre la práctica actúan como grupos sectarios. La participación de élites económicas, políticas, sociales, que tienen esta conducta sectaria, pero que se presentan ante el plató político como muy abiertas y dialogantes, hasta el momento en que son elegidas, cosa que marca un antes y un después. Luego del proceso de elecciones, por lo general, se habla de un distanciamiento y una autonomía, porque un sistema de gobierno no sería un sistema de gobierno si es que no hay una distancia entre los gobernantes y los gobernados. Y esa distancia se determina a partir de la capacidad de autonomía. El gobernante va a ejercer una discrecionalidad, una capacidad de autonomía que muchas veces va a lindar con una frontera gris en la que no se va a rendir cuentas, o incluso en el caso de gobiernos autoritarios o que se acercan a la escala dictatorial, van a tratar de manipular o ejercer presión sobre los otros poderes del Estado. Ese es el problema con respecto al sistema de elecciones. Las elecciones permiten renovar los cuadros políticos, renovar a los miembros de una agrupación política, permite generar alianzas, acuerdos, permite generar una plataforma política transparente, pero no es una garantía por sí misma de la calidad democrática de un sistema a nivel nacional, y tampoco es garantía de calidad democrática a nivel micro social o micropolítico, si se quiere llamar así, para otras organizaciones políticas. Por lo tanto, el sistema de elecciones no es la solución al problema de representatividad política o calidad política. Las elecciones trabajan en compañía de dos elementos más: el equilibrio de poderes, el balance de poder, y la capacidad de rendición de cuentas.